Que estamos llegando al tercer mes donde el gobierno de la provincia pasó de un ajuste edulcorado, suave, ajuste como el del año pasado, en el que venían con porcentajes miserables, por debajo de los niveles de inflación, a pasar a ser un ajuste ortodoxo, clásico, que es cero recomposición de salario. Es decir, se ha dado un paso. Es importante esto, que por lo menos en cómo lo analizamos, porque ya directamente el ajuste es estructural clásico. Y cuando el ajuste es estructural clásico es porque algunas cosas en política empiezan a cambiar en esa transición política de la que venimos hablando, ¿no? Y entonces ya no es solo 3 meses de 0% de aumento, de no convocatoria paritaria, sino que además no entregan los cargos, lo entregan tarde, niegan las horas, pero siempre al momento de hablar en los medios de comunicación, en el momento de que la familia lo escuchan, dicen que es importante que las escuelas estén abiertas, incluso se hacen los comprensivos con el reclamo docente, pero hay que decir firmemente, hay que hablar con la familia, que si los recursos humanos no están a disposición de los pibes, de las pibas, de los adolescentes, de las niñeces y de los adultos en las escuelas, es como un sí, estaríamos educando, pero es una negación total al proceso que llevamos adentro. Y eso hay que decirlo. Hay que animarse a hablar y hay que animarse a comunicar eso que nos está pasando. Esas horas que faltan, esos programas. Hoy nos reuníamos con un grupo de profesores de educación física, donde el ajuste le ponen un nombre que se entiende poco. Entonces dice, cerraron algunos programas. Cuando dicen cerraron algunos programas, el que no está en la cotidiana de la escuela no entiende. Un programa, un padre, ¿qué le significa? No le significa nada. Son esas instancias educativas tan importantes como los campamentos, como las actividades de los fines de semana, los sábados, y como cantidad de otras actividades, como pueden ser otros programas. Yo voy diciendo de a uno, que son extremadamente necesarios, y más en un momento como este. Pero como no alcanza con esos programas, también están faltando insumos en las escuelas para algo tan elemental como los comedores, como las copas de leche y como todo lo que vemos cotidianamente que faltan. Pero además, la familia, producto de la situación de ajuste estructural, claramente del gobierno nacional, claramente de la política nacional, no han podido ni comprar guardapolvo para nuestros pibes y nuestras pibas. Y eso está todo escondido, solapado, y son nuestras compañeras y nuestros compañeros que van, digamos, atendiendo esas necesidades como la que vamos viendo todos los días. Ese ajuste estructural. Y entonces vienen los otros problemas que tenemos. 3 meses de ajuste salarial y viene el gobernador, planteó un grupo de leyes. Esto es importante, sobre todo para aquellos compañeros que no hacen 10 años que están en la provincia. Evitó decir paquete de leyes. Como no es un detalle lo del paquete de leyes o grupo de leyes, yo voy a referirme, vamos a hacer un informe para que llegue a cada escuela. Pero yo me voy a referir a 2 o 3. Primero, lo que tiene que ver con la propuesta de ley para financiar salud y educación, la verdad que quiero ver cómo la explican, compañeros y compañeras. Porque la nuestra fue criticada porque marcábamos de dónde se podían sacar recursos concretos, plata, presupuesto, para que las escuelas se arreglen, para que haya paritaria y para que nuestros pibes tengan lo mínimo para poder ir a la escuela. En ese proyecto es un decálogo de buenas intenciones
pero no hay ninguna medida concreta que diga vamos a recaudar tanto. No quieren ponerlo en salario para ponerlo en la escuela. Entonces, eso es denigrar, eso es usar ley de financiamiento, como la veníamos diciendo, para vaciarla de contenido. Y eso no lo vamos a permitir. Lo otro, que no es menor, me voy a referir a la ley de inversión para el puerto de la provincia. Muchos de ustedes han participado con nosotros desde la intervención del puerto a la fecha. Decir, ¿pero qué tiene que ver esto, Horacio, con nosotros? Un montón, compañeros y compañeras. Un montón tiene que ver. No solo porque el puerto es el activo económico, estratégico y político más importante de la provincia. Repito, el puerto de Ushuaia es el activo económico, político y estratégico de la provincia y de la Argentina. Y también es un enclave mundial. Fíjense si es importante ese puerto. Claro, todos decían que lo intervenían, nadie hicieron nada, vino la intervención, no hicieron nada, y ahora aparece este proyecto de ley que es casi una privatización. Entonces vamos atando cabos y cada vez aparecen más libertarios. Discúlpenme si algún compañero libertario, pero yo digo las cosas como las siento y no me las pienso. Cada vez aparecen más libertarios en el gobierno. Y entonces no es casualidad, lo comentábamos recién con Jorge, que en el proyecto de ley que vamos a llevar a analizar en la escuela digan, hacen proyecciones de plantas funcionales teóricas. Teóricas, plantas funcionales. ¿Qué sería eso, Horacio? Esto es importante, compañeros y compañeras. Y si yo tengo un director, una vicedirectora, una secretaria, la maestra, y no tengo el resto de los cargos, esas plantas no existen. Y a partir de ahí empieza el ajuste. A partir de ahí empieza el vaciamiento de la escuela. Entonces, nosotros no somos una organización ni de improvisado, ni de distraídos, compañeros y compañeras. Y entonces, compañeros, compañeras, nosotros sabemos que está difícil la cosa. Que está muy difícil. No nos alcanza con lo que cobramos y mucho menos nos alcanza si encima no tenemos el otro trabajo, el otro cargo que nos sale. Somos conscientes, compañeros y compañeras. Ellos también son conscientes. Y por eso te llevan a ese nivel de angustia, te llevan a ese nivel de zozobra, de intranquilidad familiar que no te permita pensar en otra cosa. Pero para permitirnos pensar en otra cosa está lo colectivo. Está la asamblea de la escuela, está ese grupo que me va a sostener, compañeros y compañeras. Yo lo decía, me ha tocado una tarea que es sentarme con el resto de los trabajadores estatales. Estamos tratando de generar una unidad mucho más amplia en el sector estatal, porque los propios trabajadores estatales que nos cruzan nos piden unidad, nos piden que nos juntemos porque no pueden más. Y también estamos tratando de unirla a la docencia en todo el país. Hemos estado tratando de coordinar con el resto de la docencia porque parece que lo único que no se dieron cuenta, que en Corrientes se autoconvocan, que en Misiones marchan y paran, que en Jujuy paran, que en el Chaco paran, que en Santa Cruz paran, que en Tierra del Fuego paran, que en San Juan le aplican la reforma laboral esclavista y limitante del derecho a huelga de la conducción de Cetera. Pero nosotros no tenemos ninguna expectativa, nunca la hemos tenido en esa conducción que nos trajo hasta acá. Entonces estamos tratando de unificar a partir de una fecha emblemática. El día 4 de abril para la docencia es una fecha emblemática. Se cumplen 19 años del asesinato de un maestro neuquino, que su nombre ya trasciende la frontera de la Argentina, es un emblema internacional de la lucha por la defensa de la educación pública y los salarios, que fue Carlos Fuentealba. Recién cuando venía en la movilización me llegaba un mensaje del secretario adjunto de Aten Capital, porque están proponiendo una acción el día 4 de abril
cosa que nosotros también veníamos hablando con otras organizaciones. ¿Por qué digo todo esto, compañeros y compañeras? Porque lo único que no podemos hacer es dejar de luchar. Es lo único que no podemos hacer. Estamos discutiendo qué hacer en la escuela. Primero, no hay que abandonar la calle, no hay que abandonar la asamblea. Y en la semana que viene vamos a hacer el Congreso Provincial donde determinaremos las próximas medidas. Compañeros, compañeras, nosotros y nosotras sabemos que en la Argentina se viene más ajuste, se viene más difícil la situación. Pero hay que tener claro que no es que en la Argentina no hay plata, que en la provincia no hay plata, que a todo el mundo le va mal. A lo que nos va mal es a los trabajadores y a las trabajadoras. A nosotros nos va mal. Y hay otros sectores que se la siguen llevando en pala. Y entonces será este sector, como fue en el 2016, hace 10 años, quien empiece a dar un cambio de la situación y empiece a hacer virar el barco para otro lado. Van a tener que dejar de hablar de ajuste para empezar a tocar los sectores que pueden poner en este momento para que los que sufrimos mucho suframos menos. Compañeros, compañeras, sé que no es un discurso lindo de viernes a la noche, pero la única esperanza que tenemos es mantenernos unidos en la calle y luchando. Hay que dar vuelta la tortilla, hay que dar vuelta el viento, hay que dar vuelta la situación que tenemos. Y eso no lo vamos a hacer si nos resignamos y dejamos de luchar. La medida más importante es la que hacemos todos y todas. Esa es la más fuerte. Claramente trabajamos para abrir en la provincia una huelga general por tiempo indeterminado. Sí, tenemos que trabajar en ese sentido. Será más temprano o más tarde, cuando todos podamos, cuando todos lleguemos a la misma conclusión. Porque si no, la ignorancia sobre los problemas de los que menos tenemos es infinita. Siempre hay un problema superior. Solo cuando los trabajadores paramos, cuando nos unimos y cuando lo hacemos sentir, es cuando abren la canilla de los recursos para que drenen un poco. Y eso lo sabemos bien. Para eso hay que tener mucha unidad. Hay que tener claro cómo es el panorama y hacia dónde vamos. Nosotros tenemos claro el panorama y para dónde vamos. Primero, la ley de financiamiento que vamos a defender es nuestra ley de financiamiento. Segundo, no hay más tiempo para esperar. Tercero, que entreguen los cargos si les interesa un poco la educación pública. Cuarto, si el día de cobro no están todos los salarios garantizados, paramos la provincia y movilizamos el Ministerio de Educación hasta que el último compañero y compañera cobre. Basta de hacer caja con la plata de los trabajadores. Quinto, vamos a unir los estatales. Sexto, nos vamos a unir con la docencia nacional para generar una gran rebelión docente en todo el país que defienda la educación pública y que la docencia deje de ser pobre de punta a punta de la Argentina. Vamos a seguir luchando porque créanme, somos la única esperanza que tiene este pueblo. Créanme, compañeros y compañeras, a ustedes las admiran, no solo por lo que hacen en las escuelas, sino porque se animan a luchar cuando otros se callan o cuando los otros se deprimen y se quedan en las casas. Hay que seguir luchando, hay que seguir enseñando en la escuela y en las calles. Vamos a defender el salario y vamos a defender la educación pública. Nada más, compañeros y compañeras.